por un lado me ha permitido satisfacer mis necesidades, cosa que para mí era un problema antes de entrar ahí. Por otro lado, me ha dado experiencia tanto en el sexo como en el trato con las personas. Me ha dado una perspectiva sobre este mundo que tan desconocido es desde fuera, cosa que da lugar a percepciones erróneas y a legislaciones equivocadas y a todo tipo de distorsiones. Y me ha permitido pues conocer personas distintas que viven realidades diferentes, porque claro, cuando uno vive una vida relativamente acomodada en un entorno de personas educadas y demás, pues es difícil encontrarte con la problemática de madres solteras, mujeres que atienden a personas mayores enfermas, con pocos recursos, o que tienen niños con necesidades especiales. Son realidades que están ahí, pero que no te encuentras normalmente en tu día a día. Y en el mundo de la prostitución te las encuentras cuando se llega a ese cierto nivel de convivencia. Y eso yo creo que te enriquece como persona. Alfredo, muchas gracias. En primer lugar, por haber abordado este tema tan difícil en tu libro, y en segundo lugar, pues por permitirme contribuir un poco a comunicar distintos puntos de vista sobre este tema tan difícil, tan peliagudo y que ahora está tan de actualidad. Me llamo Javier, es un nombre inventado, debo decirlo. Soy una persona de un nivel cultural creo que alto, tengo estudios universitarios avanzados y hago un trabajo intelectual. Por lo tanto, quizá mi perfil personal no es el del cliente habitual de prostitución. Es uno de los motivos por los cuales pues, me ha animado a dar este punto de vista. El motivo por el cual tengo citas de pago o consumo prostitución, tampoco quiero dar muchos rodeos, es porque en mi relación de pareja es imposible mantener relaciones sexuales con mi pareja. Y es imposible pues por razones en las cuales pues no voy a entrar, pero es una persona a la cual yo quiero profundamente, vivimos juntos el uno con el otro, ella sabe que tengo relaciones fuera del marco de la pareja, con otras mujeres, y lo acepta, pues porque así nos han venido dadas las cosas, y por ese motivo, bueno, pues hace unos 10 años empecé a tener relaciones fuera de la pareja, y hace unos 6 comencé a consumir servicios de prostitución. Y el motivo por el cual di este paso, que al principio me costó bastante, fue que cuando una persona ya mayor como yo pues sale a tener relaciones sexuales con mujeres, pero son relaciones que no pueden ir más allá de lo sexual o una comunicación, una relación amistosa, pues porque tengo una vida de pareja y una persona a la cual debo cuidar, pues lógicamente muchas mujeres lo que están buscando es una segunda pareja o una segunda vida junto con otro hombre y pues me rechazan, como es lógico. De hecho, procuro que muy al principio, cada vez que tengo una relación social, muy al principio quede claro esta limitación mía. Entonces, pues por ese motivo, y dado que no tenía suficientes relaciones sexuales, sociales, dado mi apetito, pues bueno, pues empecé a consumir servicios de prostitución. Al comienzo se me hacía muy cuesta arriba. Dices que te costó. Me costó. ¿Por qué? ¿Qué pusiste en la balanza? ¿Qué criterios tenías para decir, bueno, pros y contras? ¿Cómo lo veías? Claro, a mí lo que me costó, yo creo que básicamente me costó por 2 razones. La primera es que desde fuera del mundo de la prostitución uno tiene una visión que no es correcta. Yo pensaba que era un mundo de mujeres esclavizadas y explotadas, que las hay, no digo que no. Yo pensaba que era un mundo de criminalidad, que lo habrá también, lo hay en ese mundo, no digo que no, pero no necesariamente es así. Y la verdad es que me daba un cierto miedo entrar ahí. Tuve una primera cita con una prostituta, le dije claramente que era la primera vez que tenía este tipo de relaciones. Ella me habló con mucha franqueza y con mucha claridad, me explicó muchas cosas sobre ese mundo y concretamente sobre ella misma. Era una mujer que se declaraba puta por vocación, cosa
cosa que me llamó mucho la atención, no sé si en qué medida es cierto o no, lo que puedo jurar es que me lo dijo, y me explicó que ella, era una mujer como de unos 40 años, pues mantenía de esa forma un nivel de vida y un nivel de libertad que otros oficios no le hubieran proporcionado. A partir de ahí tuvimos relaciones sexuales, conocí a otras mujeres de ese mundo y mi visión fue cambiando. Entonces el primer motivo fue ese, desconocimiento de ese mundo cuando uno entra en él desde fuera. Y el segundo motivo, yo debo confesarlo, yo soy una persona que nació en los años 60 del siglo pasado, el segundo motivo es que, claro, cuando uno es la parte masculina en una relación sexual, pues uno piensa que debe ser muy experto, en fin, pues alguna experiencia tengo, piensa que debe ser el que marque la pauta, etcétera. Y debo confesar que al principio se me hacía cuesta arriba estar con una mujer que seguramente era más sofisticada sexualmente que yo, tenía más experiencia, tenía más habilidad. Y es que era así en aquel momento. Eran mujeres que tenían evidentemente mucho más mundo en el tema sexual que yo. Y eso uno lo puede abordar rechazándolo, es decir, yo tengo que ser el macho de la especie y lo que sea, o puede abordarlo como una oportunidad para aprender. Entonces yo, la verdad, entre otras cosas, tengo que agradecer a las mujeres prostitutas y no prostitutas con las cuales he estado estos años, un crecimiento personal en la faceta sexual pues muy importante. Creo que ahora disfruto más de mi sexualidad, hago disfrutar más a mis acompañantes y en ese sentido, pues bueno, pues mi vida ha mejorado, pero las dos cosas debo confesar que me costaron. Por un lado, entrar en ese mundo desde fuera de él y por otro lado, asumir que mi acompañante tenía mucha más experiencia y mucha más habilidad que yo. Bien. Vamos a ir por partes y por zonas, ¿no? Por ejemplo, tú ahora, después de esa experiencia que has tenido, de ese recorrido y de ese conocimiento, en un plano íntimo, pero también en un plano, si quieres, sociológico, tú ves, por ejemplo, digamos, esas campañas en las que se dice que el cliente de prostitución, el cliente de sexo de pago, es un cliente que está fomentando la trata, o está fomentando la esclavitud, o es un cliente que viola a una mujer por el hecho simple de mostrarle un billete, o por el hecho de que ese sexo es un sexo de pago, ¿no? Y tú, cuando ves ese tipo de mensajes, ¿qué respondes? Bueno, pues yo lo que respondo, empezando por el final, por el tema del hombre cliente de prostitución como agresor, lo sabrá, pero la generalidad no es así. A mí, las prostitutas con las que he estado, que eso sí, generalmente son mujeres independientes, yo evito en general, desde luego, la prostitución callejera nunca la he consumido, los clubs de carretera los evito cuidadosamente, los clubs de copas también, etcétera. Mi experiencia se limita a un segmento muy concreto. Y las prostitutas me hablan curiosamente bien de sus clientes, en general. Evidentemente, contando anécdotas bastante espantosas sobre comportamientos groseros, lascivos e inaceptables. Eso se produce, pero debo decir que en general no es así. En general, lo que he percibido son mujeres que empatizan con su cliente hasta cierto punto, como es lógico, y clientes que se comportan con ellas de formas respetuosas y dentro de los límites de lo que marca la relación. Y después, claro, sobre las otras cuestiones del cliente, como fomentando la trata, etcétera, yo creo que el mundo de la prostitución, como todos, está muy segmentado. Por un lado está la prostitución callejera. En ese mundo debe haber de todo. Eso no lo conozco, por lo tanto no puedo hablar de él, pero ahí yo seguramente diría que sí hay trata. Hay casas de prostitución organizadas. Esas, bueno, cuando son casas de ciudad, etcétera, etcétera, pues dudo que haya demasiada trata en ellas, pero vamos, tampoco es un mundo que conozca con mucho detalle. Está el tema de los clubs de carreteras, ahí simplemente, pues por experiencia de redadas policiales que salen en los periódicos y demás, pues se ve que sí que hay algo de trata. Pero yo diría que la trata y el maltrato de mujeres, el tener un chulo o ese tipo de cosas, pues está en esos mundos concretos, en la prostitución callejera y en los clubs de carretera.
En lo que se trata de las chicas independientes, generalmente es una muchacha, pues que por las razones que sea, pues ha necesitado ganar más dinero. Puede ser simplemente porque el dinero le gusta, porque tenga hijos a su cargo, porque tenga hijos con necesidades especiales. Me he encontrado todo tipo de situaciones. Pues decide ejercer la prostitución y lo ejerce por su cuenta, libremente. Puede ser en desplazamiento, de manera que la cita tiene lugar en un hotel, o puede ser en un piso que la chica tiene alquilado y que pone a disposición. En esos casos yo no he encontrado nunca evidencia de que la mujer se sienta agredida, se sienta maltratada o se sienta de una forma especial, lógicamente siempre y cuando la trates con el debido respeto. Y sobre los movimientos que ha habido últimamente, o concretamente la legislación referente a la publicidad en prostitución que ha salido, debo decir que me preocupa mucho el hecho de que daña especialmente a estas chicas, porque estamos hablando de una chica que está en un piso. Si esa chica no se anuncia, evidentemente los clientes nunca la van a encontrar. Por lo tanto, justo es el segmento, digamos, más libre y más limpio del mundo de la prostitución, el que ha sido más dañado por la nueva ley. Las prostitutas callejeras, lamentablemente, no necesitan publicidad porque ellas mismas se exhiben por la calle, a veces en situaciones lamentables y muy preocupantes. Los clubs de carretera están a la vista y el que pasa pues puede decidir entrar o no entrar, y las casas de prostitución pues generalmente son conocidas y con un poco de publicidad menor, que no tiene por qué ser muy explícita, pues siguen estando un poco en el top of mind del cliente. Pero son las chicas independientes las que han sido más dañadas por estas leyes que se hacen supuestamente para protegerlas, pero que en la práctica las han perjudicado. ¿Qué tipo de relación buscas en una experiencia de este tipo? ¿Tú tienes algo previo digamos, en tu demanda? ¿Hay un catálogo? ¿Hay quien busca, por ejemplo, una experiencia lo más cerca de lo romántico? ¿Hay quien busca una experiencia más de tipo sexual? Hay muchas chicas que han confesado en este podcast que los clientes las buscan por tener compañía, es decir, hay otras por desarrollar una fantasía que no la pueden ejecutar en su vida privada, en su vida de matrimonio, en su vida de pareja. Es decir, hay un abanico de necesidades y de demandas tan amplio, al menos en lo que yo me he encontrado, que te pido detalles sobre tu tipo de experiencia, digamos, buscada en estas relaciones. Claro. Pues digamos, en la primera cita lo que busco esencialmente es sexo. En segundo lugar, sexo variado, o sea, no es que tenga especiales fetiches ni obsesiones. ¿Te gusta cambiar de mujer? Me gusta más repetir que cambiar, debo decir, pero eso ya está en la segunda cita. La primera, pues es simplemente, bueno, pues esta mujer me resulta atractiva, quiero tener sexo con ella y el tipo de servicio sexual que ella ofrece, pues me apetece probarlo, o ya lo he probado y me apetece repetirlo, lo que sea. Eso es la primera cita. Luego, hay chicas que te dan oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de empatizar un poco más. Surge un poco de conexión de simpatía, la que surge habitualmente entre personas. Surge un poco más, ves que hay una oportunidad más de intimidad, de una cierta intimidad, lógicamente tiene muchos límites. Luego hay mujeres en el mundo de la prostitución que te permiten complacerlas sexualmente, cosa que para mí pues es muy importante. O sea, si yo tengo algún fetiche, es que mi pareja se lo pase bien. Eso es importante. Eso es muy importante. Eso es importante, porque hay efectivamente una parte del placer masculino. Por ejemplo, lo decía Fernando Savater, lo decía hace un par de meses, cuando todavía trabajaba en el diario El País. Decía, para mí lo fundamental es que mi pareja disfrute. Ese es digamos, el criterio fundamental de mi disfrute. Y eso creo que debe ponerse en juego, ¿no?, en una entrevista como esta. Totalmente, porque además, es verdad, se dice, las prostitutas fingen los orgasmos. Y las hay que sí. Y hay veces que te das cuenta y evidentemente hay veces que no. Las que no lo son también. Y las que no lo son también, efectivamente. Claro, pero solo se habla de las pobres prostitutas, que están en boca de todos. Pero, en primer lugar, hay veces que claramente sí disfrutan y lo hacen porque te dan la oportunidad de complacerlas. Hay otras veces que no se lo pueden permitir y eso es triste. Yo una vez a una chica, yo notaba que se estaba conteniendo
Y le pregunté por qué, y me dijo, es que tengo 4 citas después de ti, y no tengo una libido muy alta, entonces si me permito disfrutar contigo, a ver qué cara le pongo a los otros 4. Y entonces, pues claro, eso te da una tristeza tremenda por la chica, porque tiene que tener esa agenda complicada, que es así que no, dado que su libido era baja, pues evidentemente no era deseable para ella, y también para mí, pues porque no podía complacerla. Cuando no veo esa simpatía, esa oportunidad de dar placer a la vez que se recibe, estar abierto a una relación que vaya un pelín más allá de lo que es la cita de pago, pues es cuando no repito. Ahí no repito. Y cuando sí veo esas opciones, y cuando veo que efectivamente que el sexo es satisfactorio y que podemos avanzar un poco más en la relación, pues es una relación entre 2 seres humanos y ya está. Lo que pasa es que hay dinero por medio, para que claro. No vamos a decir otra cosa. Y en algunos casos se convierte en algo habitual, en algo repetido muchas veces. Sí, repetido durante años incluso. Y en esos casos, Javier, ¿qué tipo de relación se desarrolla? Porque obviamente ahí hay algo más que un encuentro sexual. Ahí supongo que se produce un conocimiento de la otra persona, se produce algún tipo de implicación en la medida que la otra persona la permita. No sé, te pregunto por esa frecuentación, ¿qué tipo de relación emerge ahí? Sí, pues bueno, la relación para empezar es amistad. Eso es claramente la palabra común que la define. Pero después, en mi caso particular, una amistad especial, porque ya te digo, soy un hombre que nació el siglo pasado y ya cuenta bastantes años. Pues al final es la relación entre un hombre que es más mayor y una mujer que es más joven. Eso es una relación que tiene muchas limitaciones, evidentemente, no puede ir en determinadas direcciones, pero que también habrá algunas oportunidades, porque cuando la mujer joven encuentra a un hombre mayor que es amable y que le parece que puede aportarle algo, pues pide consejo, pide ayuda, pide apoyo, pide orientación, etcétera. Y si está en tu mano, pues se la das con placer. Se la das con placer. Una chica con la que yo he quedado algunas veces hace años y de la que hemos estado hablando hace un rato tú y yo, concretamente en una ocasión me llamó porque estaba muy enferma. Porque estaba muy enferma, no tenía en aquel momento dinero, etcétera. Pues le pude prestar un poco de dinero para que fuera al hospital. Tenía una infección muy grave y demás, y la ayudé a eso, y la ayudé posteriormente pues a pagar el alquiler durante un mes, etcétera, etcétera, y me lo devuelve sin ningún problema. Ese es un poco, hasta ahí se puede llegar sin ningún problema. O sea, tiene una necesidad grave, acude a ti porque no tiene otra persona, ni en su entorno social, ni en su entorno personal la cual espere ese tipo de ayuda. Tú se la das y te sientes bien porque has hecho algo correcto por una persona que está en tu entorno y que está en tu vida y que es amiga tuya, y seguimos siendo amigos y seguimos hablando. Y Javier, ¿cómo te las arreglaste durante la pandemia? Uy, pues muy malamente, como es evidente, porque claro, ahí pues no tuve relaciones sexuales en absoluto, porque estaba en casa, estaba con mi pareja, no quería traer el virus a casa y evidentemente no hice ninguna escapada ni nada por el estilo. O sea que me lo arreglé pues como se lo arreglan los hombres en esas situaciones, es decir, sufriendo. Oye, y una curiosidad, porque claro, ese tipo de relaciones a ti te ayudan a mantener el equilibrio de tu pareja y a preservarla y a... Si tu pareja que conoce, digamos, tus, entre comillas, escapadas, no tolerara ese tipo de relaciones, ¿qué habría pasado? Pues no lo sé, porque por un lado tendría que balancear mis necesidades, que las necesidades de uno mismo y sus apetitos y demás son importantes, y tu felicidad. A medida que te haces mayor, sabes que tu vida se acaba y que, en fin, las oportunidades que vas a tener para ser feliz son pocas. Eso lo tienes que balancear en un platillo, y en el otro platillo están tus obligaciones hacia la otra persona, obligaciones que no me ha impuesto ni la sociedad, ni la religión, ni nadie, son obligaciones que yo me he impuesto a mí mismo. Tuyas, voluntarias, compromisos propios. Compromisos propios. Entonces, pues tendría que ver qué es lo que pesa más, y espero no verme nunca en esa situación. Cuando escuchas debates, cuando hemos aludido antes a iniciativas legales que tuvimos la pasada legislatura, que probablemente volverán en esta y en la siguiente para
para prohibir, para castigaros a los clientes, multaros, incluso hacer como hacen países como Suecia y Noruega, que publican aquellos que son detenidos o sorprendidos en un portal saliendo de la casa, del piso de una señora donde se ejerce la prostitución, lo comunican a las familias, lo comunican a sus lugares de trabajo, un poco buscando ese oprobio, educando con el Código Penal, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando escuchas ese tipo de debates, ese tipo de propuestas? Es decir, si la ley hubiera salido adelante, y en algunas comunidades incluso lo están fomentando, pues a ti, sorprendido saliendo de la casa de la señora de la que hemos estado hablando antes, pues te pondrían, por ejemplo, una multa de 5.000 euros y llamarían a tu centro de trabajo para decir hemos pillado a Javier con la sonrisa en la boca. Pues me parece una barbaridad y un disparate. Quiero decir, el dictador de mi infancia era el señor Franco. Nos parecía en aquel momento a los más jóvenes y que teníamos ganas de otra cosa y de otra vida y de horizontes más anchos, nos parecía que ponía limitaciones absurdas y irreales a nuestra libertad, y esas leyes de las que me estás contando me parece que imponen limitaciones absurdas e irreales a nuestra libertad. Y me parece además que se legisla desde la ignorancia. Yo creo que son leyes que imponen personas sobre la base de ideología y no sobre la base de un conocimiento directo del mundo que regulan, del mundo de la prostitución. Yo creo que tienen muchos libros leídos y son libros equivocados. Y a lo mejor a esas personas lo que les hace falta más es hablar con las personas de ese mundo. No digo que haya que tener citas ni que haya que conocerlo o participar en él para ello, pero hablar con personas que están en ese mundo para conocer las muchas facetas que tiene y lo difícil que es legislar ahí con justicia. No es nada fácil, es un problema profundo que no es fácil de arreglar. Es un problema que es muy fácil de legislar de forma prohibitiva, envolviéndose en un manto de ética y moralidad que es absurdo y que no lleva a ningún lado y que limita la libertad de las personas. Oye, en alguna de las experiencias que has tenido, digamos que el conocimiento de esa otra persona te ha llevado más allá de lo que tú esperabas o del límite que tú te habías puesto. Hombre, alguna vez he estado un poco enamorado, si es a lo que te refieres, de la persona con la que estaba, en cuyo caso pues inmediatamente pues he procurado evitar esa relación, pues porque son sitios a donde uno no puede ir por tus circunstancias vitales y tal. No tanto que estuvieras enamorado en ese momento, sino que esta mujer es que a lo mejor podría querer más de lo que da de sí la situación. Pues eso evidentemente ocurre, pues porque somos humanos y demás, pero bueno, pues en ese caso evidentemente deflecto y procuro desaparecer de la manera más afectuosa y amigable posible, porque no es posible. ¿Sabes que a ellas les pasa lo mismo? Y sí. Te dicen que no se pueden enamorar y su corazón está cerrado porque cuando entra el amor el negocio sale. Claro. El negocio sale, y no solo el negocio, las cosas que se sustentan con ese negocio. Yo hace tiempo quedaba con una chica, tenía citas en principio con otros hombres, al final quedaba exclusivamente conmigo. Por algo sería, algo bueno haríamos juntos. Pero esta chica trabajaba, era una inmigrante ilegal, de estos inmigrantes ilegales que hay en nuestro país, que son muy tolerados, cosa que está bien, pero esa tolerancia tiene una segunda cara. Son personas que cuidan a nuestros mayores, cuidan a nuestros hijos, limpian nuestras casas, a veces por unos salarios absolutamente ridículos. Esta mujer era madre soltera, tenía 2 hijos, y por un lado limpiaba casas, me citaba sueldos del estilo de 6-7 euros la hora, cosa que me parece absolutamente aberrante. Y luego, quedando conmigo un par de horas por semana, pues ganaba tanto dinero como el resto de la semana limpiando casas, siendo bien tratada, insisto, y yo creo que pasándose lo mejor. Nosotros disfrutábamos bastante de aquella relación. Entonces, claro, es que no es cuestión del negocio solo, es cuestión de lo que el negocio soporta. En este caso eran 2 niños, de los cuales el padre no se ocupaba. Entonces era una mujer que está en este país ilegalmente, que está siendo explotada. Sin embargo, les damos sanidad básica y les damos servicios educativos, sus hijos estaban escolarizados,
Y tenía que vivir, pues eso, de casas en las cuales prestaba servicios a precios ridículos y con un trato bastante denigrante, y también tenía citas de prostitución, llamémoslo así. Pues es que no es tan fácil a veces como se ve desde fuera. Fíjate, la mayoría de las que yo he encontrado y con las que he hablado son mujeres que han tenido otros trabajos, que han sufrido ese tipo de situaciones que has descrito muy bien, explotación, muchas horas, muy pocas para poder dedicar a sus hijos pequeños, y por tanto han buscado en la prostitución ingresos suficientes para sus proyectos y flexibilidad para poder tratar a sus hijos, para tener una relación, en fin, de horas de cuidado, de satisfacción como madres, ¿no? Que eso es fundamental. Yo me he encontrado esos dos tipos de situaciones, pero también, aludiendo un poco al origen de la pregunta, me he encontrado con aquellas que en un momento dado se enamoraron, decidieron dejarlo, y aquello fue como el Rosario de la Aurora, porque el hombre finalmente pues parecía que se aceptaba que hubiera sido prostituta, pero luego realmente no lo aceptaba y era un remolino que estaba en su cabeza continuamente recordándole que aquella mujer se podía ir en cualquier momento con otro, y convertían el matrimonio en un infierno, ¿no? Y entonces han vuelto, porque han dicho, aquí hay relaciones que están pactadas, aquí no hay mentira, aquí es tanto por esto, por este tiempo, con estos límites, y cuando acaba, se ha acabado, ¿no? Exactamente, se nota que has hablado con personas que están ahí, es exactamente como lo describes. O sea, a veces efectivamente la relación, la cita de pago evoluciona por otros lados, hay casos, los habrá, en los cuales sale bien, no conozco ninguno de forma directa, pero claro, es que efectivamente puede que se desarrolle una relación de pareja y luego sufra de un problema de celos. Hay veces también que una de las dos partes cae en la trampa de la seducción, lo agradable que es seducir. Por ejemplo, es un hombre mayor, pues claro, me agrada mucho gustar a una chica, me agrada mucho complacerla. Eso te hace sentir fuerte, sientes que todavía vales, sientes que todavía es viril. Pues eso está muy bien y es muy positivo y te complace mucho, pero no es el fundamento para una relación. Evidentemente tienes que pensar que esa persona, pues claro, pues tiene una vida, tiene unos compromisos y tiene un derecho a la felicidad que no está a tu lado. Ahí no la va a encontrar y por lo tanto pues conviene evitarlo. Hay que ser cuidadoso un poco con esas relaciones. Me gustaría compartir contigo digamos un choque que yo tuve hablando con muchas, que es el hecho de que muchas te confiesan que dentro de la prostitución encuentran una gran fuente de autoestima. Yo te confieso que para mí fue una sorpresa absoluta. Yo decía, bueno, una mujer que está al día con 10, algunas con 20, en fin, al final del día tiene que sentir de alguna manera que está siendo utilizada y lo que me encontré es lo contrario, ¿no? Que es ese uso, si lo queremos reducir a eso, es reduccionista y por tanto injusto, pero vamos a reducirlo a eso. Ese uso no les generaba una caída de la autoestima, sino lo contrario. Claro, es que es la otra cara de la moneda de lo que yo justo te acababa de decir sobre los hombres mayores. Es que son mujeres que desencadenan el deseo en su acompañante, y si su acompañante las desea y su acompañante es respetuoso y no hay nada negativo o espantoso en la experiencia, pues lógicamente su autoestima se ve reforzada. A veces el refuerzo de la autoestima viene acompañado de placer sexual y otras veces pues puede que no, pero la autoestima seguro, porque el cliente desea a esa mujer, practica el sexo con ella, independientemente del resultado del mismo, pues claro, tiene que ser gratificante en cierta medida. Ellas son deseadas y lo notan. Si redujéramos la relación sexual a una relación de poderes, ¿quién dirías que manda cuando se cierra la puerta? Naturalmente ellas. Para mí, ellas, porque es su casa y es su cuerpo. Si tú... Hay clientes que pícaramente intentan desbordar un poco los límites. Eso yo nunca lo he hecho. Y hay clientes que los intentan desbordar no pícaramente, sino imponiendo violencia o poniendo billetes sobre la mesa o intentando forzar las situaciones. Eso son cosas distintas de las que estamos hablando y naturalmente muy reprobables. Pero naturalmente ellas, porque es su cuerpo y es su casa
Y si tú intentas desbordar los límites que te han puesto con claridad, pues estás forzando algo que no te ha sido permitido, y eso, para un hombre, en el sentido que yo le doy a la palabra hombre, es inaceptable. Un hombre no puede comportarse así. Llevas ya unos años. ¿Hay en tu agenda alguna con la que, digamos, tuviste relación hace tiempo y luego la has vuelto a ver al cabo de 4, 5, de 6 años? O digamos que han pasado todas no al olvido, pero sí que no has vuelto a encontrarlas en tu vida. Hombre, generalmente no es que me las encuentre por casualidad. Te lo digo, Javier, un poco por comparar, digamos, si has conocido a una persona hace 5 años y la has vuelto a ver hace 1, pues un poco por comparar su vida, su situación, lo que te ha comentado, lo que te ha dicho, cómo ha sido su evolución en ese tiempo, ¿no? Cómo ha evolucionado, sí. No, hay algunas a las cuales sigo viendo. Generalmente hay un momento en donde la relación cliente-prostituta ya no va más, pero la relación de amistad perdura. Entonces, efectivamente, pues quedo con ellas, las veo, tomo una cerveza y hablamos de cómo nos va la vida. En los casos en los cuales esto ha sido así, he visto 2 tipos de evolución. Generalmente es una chica con la que quedaba y todavía tenemos relaciones amistosas, por ejemplo, pues porque le felicito el cumpleaños y quedamos para tomar una cerveza, y es que, pues bueno, pues han encontrado una pareja, han encontrado un trabajo mejor que el que tenían, han dejado las citas en general y conmigo en particular, pero bueno, pues los buenos ratos ahí siguen estando y nos seguimos hablando. Por lo tanto, es gente que ha cambiado de vida pues porque su vida ha mejorado. En otros casos son chicas que siguen ejerciendo la prostitución, simplemente nuestra relación ya se agotó en eso y seguimos simpatizando. Pues el caso de la chica que te comentaba antes y de la que hemos hablado previamente. Seguimos viéndonos y demás. ¿Cómo le va la vida? Pues no demasiado bien, lamentablemente, no demasiado bien. Procuro estar a su lado, que no se sienta rechazada por un antiguo cliente y actual amigo, porque es que sigue siendo mi amiga, y procuro estar allí pues para darle lo que pueda, pero bueno, son las 2 evoluciones que hay. Mira, otra cosa que me ha sorprendido, y quiero tu punto de vista como cliente, lógicamente las personas somos cada una de su padre y de su madre, ¿no? Y llevamos nuestra manera de ser a los diferentes ámbitos donde nos movemos. A mí me sorprende, por ejemplo, mucho en los foros. He entrado en foros para ver un poco el comportamiento de algunas personas y te confieso que me he sorprendido, ¿no? Porque he encontrado personas, hombres sobre todo, que hablan sobre las mujeres que se anuncian en esos foros, ¿no? A veces con un lenguaje y un tratamiento de una mala educación que yo digo, bueno, si son así, tratando con mujeres, aunque sean, es decir, con mujeres en servicios sexuales, ¿cómo serán en el resto de su vida privada, ¿no? Entiendo que deben ser parecidos, ¿no? Entonces, no sé si el cliente es alguien que comenta por ahí lo bien que le ha ido con una chica y la recomienda, o ¿cómo es? ¿Tú cómo ves ese tipo de consideraciones fuera de lo que es la propia relación de servicio? Claro, el tema de los foros y de la estructura del mercado, cómo va cambiando, eso es interesante. Efectivamente, los foros son páginas web en donde clientes comparten experiencias sobre prostitutas y prostitutas ofrecen sus servicios. Digamos, hay partes del foro dedicadas a una cosa y otra. El lenguaje del cliente, desde luego, es despreciable. El lenguaje del cliente es despreciable. La manera de referirse a las mujeres. Y hay otras veces que no tanto, o sea, simplemente se relata asépticamente la experiencia y demás, pero... Sí, hay de todo, pero obviamente nos sorprende más cuando se les trata como cosas, ¿no? Claro. Sorprende la visión negativa, y eso, pues bueno, pues es lamentable que sea así, y las mujeres que lo leen, yo creo que se deben sentir muy heridas, cuando se refiere a ellas mismas, además, y todo eso. Y entonces, ese mundo, el mundo de las páginas web, como foros de prostitución, estaba además muy sesgado hacia el cliente. O sea, el tono general lo marcaban los clientes, las chicas simplemente se podían anunciar y no se podían ni defender. Tras la nueva ley se está produciendo una evolución en el mundo de la publicidad de prostitución y del diálogo acerca de los servicios, y es que se está migrando, ese tipo de foros se están migrando mucho a Telegram y a otras plataformas de chat. Y en esas plataformas lo que sí es que
el mundo, para empezar, está más equilibrado. O sea, las chicas tienen más poder que en los foros antiguos. Las chicas anuncian, las chicas hablan, se verifican. La verificación simplemente debe ser algo así como reconocer que el aspecto físico de la chica pues corresponde a sus fotos, etcétera. O sea, hay una cierta se produce una cierta renovación. Allí se dan opiniones. He estado con esta chica y me parece muy bien, pero no son opiniones ni tan sucias, ni tan toscas, ni tan vastas. La moderación en esos foros defiende bastante a las mujeres frente a ese tipo de agresiones verbales, y bueno, pues es un mundo un poquito más equilibrado. Entonces, los foros antiguos están perdiendo importancia en alguna medida, y los foros nuevos son un poco más amables con las mujeres. Oye, Javier, ¿y hay formas de ser y calidades diferentes de las mujeres en función de su origen, de su nacionalidad, de su lugar de nacimiento, de la cultura que han vivido, o no? Sí, muy claramente. Por ejemplo. Muy claramente. Claro. Aquí ya estamos trascendiendo el mundo de la prostitución. Hablaríamos de formas de ser, independientemente de que el sexo sea de pago o no. Efectivamente. Sí, no, en España, simplemente por la prevalencia de la inmigración latinoamericana, pues hay muchas mujeres latinas, tanto en prostitución como fuera de ella, y tienen su forma de ser, tanto en el sexo como en el trato, la relación, la manera de expresarse, la calidez y la cercanía de su lenguaje, su forma de hablar, etcétera. En segundo lugar, hay muchas mujeres del este, tanto en la prostitución como fuera, también por la prevalencia de la inmigración dentro de Europa, de mujeres rumanas, búlgaras, etcétera, en donde efectivamente pues la manera de ser y estar es totalmente distinta, y de comunicarse y demás. Eso diría que son las dos tipologías más abundantes concretamente en el mundo de la prostitución, pero en definitiva también en el influjo de personas a nuestra sociedad. Hay mujeres africanas, hay mujeres árabes, y cada mujer es distinta, y como por un lado por ella misma y por otro lado evidentemente por su trasfondo cultural, y esas diferencias son reconocibles en la relación con ellas. ¿Tu gusto hacia dónde va? Mi gusto, a mí me gustan las mujeres, simplemente, y me gustan en un sentido afectivo y de apreciar la mujer tanto físicamente como por las cualidades diferenciales que tienen las mujeres sobre los hombres, que también las hay. Los hombres tenemos una química corporal y unas maneras de comportarnos, y las mujeres pues tienen otras distintas. Siendo seres con los mismos derechos, somos, digamos, físicamente distintos y seguramente emocionalmente también. Y es que a mí me gustan las mujeres en general, las jóvenes, las mayores, las simpáticas, las secas, etcétera. Si una mujer no me gusta, pues no la frecuento más, concretamente en el mundo de la prostitución, pues como es obvio. Pero generalmente pues es difícil que por ahí vayamos mal. ¿Qué dirías que te ha dado la prostitución o el sexo, en este caso de pago? Claro, por un lado me ha permitido satisfacer mis necesidades, cosa que para mí era un problema antes de entrar ahí. Por otro lado, me ha dado experiencia tanto en el sexo como en el trato con las personas. Me ha dado una perspectiva sobre este mundo que tan desconocido es desde fuera, cosa que da lugar a percepciones erróneas y a legislaciones equivocadas y a todo tipo de distorsiones. Y me ha permitido pues conocer personas distintas que viven realidades diferentes, porque claro, cuando uno vive una vida relativamente acomodada en un entorno de personas educadas y demás, pues es difícil encontrarte con la problemática de madres solteras, mujeres que atienden a personas mayores enfermas, con pocos recursos, o que tienen niños con necesidades especiales. Son realidades que están ahí, pero que no te encuentras normalmente en tu día a día. Y en el mundo de la prostitución te las encuentras cuando se llega a ese cierto nivel de convivencia, y eso yo creo que te enriquece como persona. Es una pena, ¿no? Porque, claro, hay un estigma sobre las mujeres que ejercen la prostitución, sobre todo sobre las mujeres, porque luego están también hombres homosexuales que la ejercen, ¿no? Estigma que se extiende a los clientes, ¿no? Y esto hace que cuando se abren debates políticos, por ejemplo, la única parte a la que no se escucha es la parte más afectada por la legislación que se va a aprobar, ¿no? Entonces te encuentras con situaciones como la de la pasada legislatura, donde dices, bueno, aquí hay un muro de silencio y estamos haciendo una ley
no hemos escuchado a las mujeres a las que va a afectar esa ley, no sabemos cómo les va a arruinar la vida, porque se les va a arruinar la vida. No sabemos qué piensan y quiénes son los clientes. Han hecho un retrato robot que es el de una especie de diablo lascivo y violador que va por ahí exhibiendo sus billetes, y cuando te acercas a la realidad te das cuenta de que es radicalmente diferente y que ese tipo de medidas avanzan gracias a un moralismo extraño, ¿no? Porque pensábamos que habíamos superado el moralismo aquel de la época que has citado de General Franco y todo lo que conllevaba y aquella iglesia. Yo te puedo confesar que en ese recorrido que recojo en el libro Palabra Puta, me he encontrado brazos abiertos en la iglesia y brazos prácticamente cerrados en todo lo demás, salvo algún político que ha tenido una aproximación un poco más liberal y un poco más atenta y con la oreja un poco más abierta. Nada. Sin embargo, aquella iglesia que era retrógrada y sigue pensando que esto va en contra de la dignidad de la mujer, pero te reconocen que hay leyes que provocan más daño y más dolor del que pretenden evitar, ¿no? Estamos en una situación en la que ese estigma que pesa sobre todos vosotros, todas las personas que están en ese mundo, hace que sea más fácil pasaros por encima. Sí, totalmente. Y tu libro lo he leído, me ha interesado enormemente. Y tu libro tiene puntos que han salido un poco en lo que acabas de decir. Uno de ellos es el ángulo de género. Efectivamente, yo creo que se ha legislado en contra de la prostituta mujer y se ha estigmatizado al cliente hombre. Y las combinaciones y permutaciones en el mundo de la prostitución pues son tan grandes como las del apetito humano. Entonces, ahí hay un ángulo de género que viene precisamente a veces mucho de las personas que defienden la igualdad de géneros, y que es preocupante y demás. Y después hay una dosis efectivamente de moralina mal aplicada, en la cual cuando atacas, entre comillas, la prostitución o defiendes la necesidad de regularla en los sentidos que hemos estado hablando, pues estás del lado del bien. Y cuando defiendes la libertad de las personas para pecar, entre comillas, estás del lado del mal. Si un político toma una posición en contra de esas leyes, pues está protegiendo la trata de blancas, y o de negras, o de grises, o de verdes, la trata de mujeres en definitiva, o está criticando a los defensores del bien y demás. El mundo no es tan maniqueo y no es tan sencillo, tiene muchos colores y muchos matices. Y legislar desde la ignorancia, darle a un político el poder de legislar sin hacer los deberes previos y necesarios a la legislación, pues es terrible. Es darle a un niño una pistola cargada para que nos dispare a todos en la cabeza, a sus votantes. Javier, ha sido un placer esta conversación. El placer ha sido mío. Hasta siempre. Gracias. I am
comen siempre sin problema, pero para mí hay una cosa, échale canela. Ay, abuela, abuela.